Hola, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Hola, profe, buenas tardes. Hola profesor, buenas Gusto de tardes. saludarles. Bueno, se pusieron al día con su profesor Julio aprovechando esta semana de receso anterior. Dice con ponerse al día con los que estaban atrasados en la materia estaban Yes, perdidos. yes. O todos y todas estaban al día conmigo. Profe, en mi caso yo me puse al día el día viernes antes del receso, porque ya había leído todos los documentos, toda la información que se había enviado y después vi los videos para refrescar un poco la memoria nomás y no, y quería descansar la semana de receso, así que me hice todo el día viernes, profe, Me puse siendo loca sincera. antes. De, de hecho, igual creo que me caso con la actividad que había quedado pendiente, esa de el Learn, puse como el último que mandó, como el taller 4 creo, lo hice Sí, antes, lo hice antes para descansar la semana. Así que creo que igual me adelanté un poco, para así despejarme mi mente durante la semana. perfecto. Como corresponde, carajo. Bueno, mi gente, Ah, arranquemos y los voy a poner en contexto y las voy a poner en contexto para que continuemos sobre todo con la actividad que vamos a hacer, porque la última actividad fue el taller en clase 4 y en ese taller tenían que poner un poco en, en función las teorías cognitivas. Entonces, eh, pasemos a recordar primero y luego abrimos lo que sería la quinta clase. Así que voy a retomar a partir del taller anterior, del taller en clase 4. ¿Mm? Y de ahí vamos hacia acá y quien tenga preguntas las va haciendo, que no hay ningún problema. Entonces, paso a compartir pantalla para que recordemos juntes. Hoy estoy inclusivístico. Bueno, vamos a abrir la presentación. Cuéntenme si ya ven la presentación desplegada. sí, ahí se ve el PPT, profesor. Gracias, señorita. Bien, les recuerdo que hicimos nuestra última clase. Yo en nuestra última clase les había dicho que nosotros teníamos el examen para el 14, o sea, para este viernes. Vamos a tener que aplazarla porque yo hice la programación sin tener en cuenta la semana de receso. Por consiguiente, el examen de cierre, la unidad 1, ahora se lo reitero, va a quedar para el 21. Queda aplazado del 14 al 21 porque me hace falta que veamos unas temáticas. ¿Estamos claros con eso? Sí, profesor. El 21 cae día viernes, parece, ¿no? Sí, es viernes. Ah, ya. Así, para tener en cuenta qué día era. Perfecto. Entonces ya saben, nuestro examen ya no va a ser el 14, sino que va a ser el 21 porque yo no había tenido en cuenta la semana de receso. ¿Mm? Perfecto. Espérenme que estoy entrando a gente que está acabando de llegar. Listo. Profesor, una pregunta así como Cuéntame. por curiosidad. En el último que creo que fue el de la cognitiva, que fue el taller 4, me surgió una duda. Usted, de por si acaso, te puede revisar en su computadora, no sé, usted tiene el registro de las personas que hicieron ese cuestionario, ¿no? Del taller Por 4, ¿no? supuesto. Ah, ya. Sí, Quería saber nomás si usted tenía el registro de las personas que lo habían alcanzado a hacer el plazo. sí, la respuesta es afirmativa. Ok. Bien, entonces, en esa clase, en la clase anterior, ya habíamos hecho nuestra primera entrega de lo que sería el análisis del caso de Romina desde la teoría psicoanalítica y conductista. Esto ya le entregué feedback a todo el mundo sobre esta primera tarea. En esa tarea le recordé cuáles eran las teorías psicológicas que íbamos a trabajar y en esa última clase hablamos sobre las teorías cognitivas. Sobre esas teorías cognitivas recordamos un poco el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante, con sus términos clásicos importantes y fundamentales,
y principales en el desarrollo del conductismo, recompensa, refuerzo, extinciones y castigos. Esto les hice mucho énfasis en los feedback sobre los trabajos que me entregaron cuando les pedí que desde la familia y desde la escuela, cómo podían usar. Y ahí les dieron muchos tips. Les hablaron de los libros, les hablaron de las cosas que a ella le gustaba, porque la idea sobre eso era construir procesos de extinción y de refuerzo para transformar la conducta de Romina. Y ustedes tienen que comenzarse a volver muy buenos en esa dinámica si van a estar metidos en la onda pedagógica. Después estuvimos abordando como los principios o los elementos fundamentales de lo que sería la cognición y luego hablamos sobre las teorías de aprendizaje principales, el modelo de Piaget, el de Vygotsky, el de Ausubel y el de Novak. Luego estuvimos hablando un poco sobre la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget y estuvimos viendo algunos elementos fundamentales que caracterizaban a cada una de las etapas de esta teoría. Y después estuvimos hablando un poco sobre elementos fundamentales como internalización, que es percibir, asimilación, que es comenzar a organizar la información nueva que recibo, acomodación es transformar la nueva información con la vieja información y generar procesos de aprendizaje. Ahí es donde yo digo, ah, lo descubrí. Entonces tuve una acomodación y luego eso cómo generaba modificaciones en nuestra personalidad, transformando esquemas o competencias, etcétera. Después estuvimos explorando un poquito la teoría de este señor Vygotsky, donde hablamos de uno de sus términos fundamentales que son las zonas de desarrollo, de cómo hacemos para que las personas se acerquen al aprendizaje y la zona de desarrollo proximal, cómo los nuevos aprendizajes los acerco a los viejos aprendizajes y que eso genera una transformación. Que desde ahí fue que se formaron escuelas como la Escuela Montessori y demás escuelas que van en contra de la educación formal y que generan unas propuestas muy interesantes. Por ejemplo, aquí en Arica, en este momento, hay una escuela antroposófica. ¿Han escuchado el término antroposofía? No, por mi parte es la primera vez que lo escucho, profesor. Profesor, yo lo he escuchado. Qué Hable. interesante. Me hubiera imaginado que hubiese aquí en Arica. Sí, señora. Hay una escuela antroposófica. Está aquí en Azapa. Es de un grupo de padres. Por ahí conozco como a 4 de sus papás. Y esta antroposofía desarrollado por Rudolf Steiner. es Rudolf Steiner, muy bien, señorita. Generó un modelo de enseñanza desde este modelo de pensamiento, porque el modelo antroposófico es un modelo alemán de pensamiento donde se proyecta y se orienta hacia la libertad del hombre, donde también tiene que estar en armonía con el medio ambiente y generan una teoría de la evolución humana y cómo nosotros tenemos relación con ese medio ambiente. Por ejemplo, plantean las dinámicas de relación que hay entre nuestros huesos y el mundo mineral que existe en el planeta. Así que hacen unos planteos muy interesantes y dicen que el ser humano va cambiando cada 7 años. Y desde esos cambios es que proponen la educación, de esos ciclos de 7 años de transformación. Eso sería la antroposofía. ¿Mm? Profesor, ¿usted se refiere a la marca Amauta? Muy bien, estaba esperando que alguien me lo dijera. Marca Mauta. Exactamente. Esas son las escuelas que parten desde el modelo antroposófico de enseñanza. La metodología de enseñanza se llama escuelas Bardolf o Waldorf. En Iquique hay una y aquí estaría la primera que es marca Mauta. Muy bien, señorita. Estamos dateados. O sea que, en pocas palabras, esta palabra de esta palabra sí, tiene que ver con el estudio que dice que algo de nuestro... Tiene algo que ver con algo de un estudio entre nosotros y los minerales, algo así. Eso tengo entendido, por lo que está diciendo, ¿no? No, la O antroposofía básicamente es centrar el estudio más en el desarrollo humano que en el desarrollo religioso. Porque surgió en los años 30 y surgió como una perspectiva en contraposición a la dominación que en los años 30 en todo el planeta tenía la educación desde el ámbito religioso. Así que ellos propusieron la antroposofía para que fuera a partir desde la reflexión científica el modelo de creencias para formar en la escuela y que no fuese el modelo religioso.
Ahí le cacho un poco. Sí, profesor. Porque personas como Rudolf Steiner consideran que las personas que basan su vida solo de la religión son las personas más antiecológicas que existen en el planeta. Porque al estar más preocupada por su ética y su moral y no caer en pecado, le importa un carajo los animales y le importa un carajo el medio ambiente, sino que está preocupado por no irse al infierno. Y lo que necesitamos, según este modelo, es estar pendiente de este planeta y cuidar este hijo de madre planeta y cuidar a las personas, porque si no comenzamos a cuidar a las personas, entre las personas nos comenzamos a hacer daño. Entonces, centra a las personas en lo que Marx llamó el materialismo dialéctico. ¿Han escuchado ese término? Por acá hay algunos cuantos que les gusta esta onda comunista. ¿Saben qué es el materialismo dialéctico? Parece que no mucho sabemos qué es. Bien. Bueno, ahí les dejo término. Dale, Oriel, estaba esperándolo, mijo. ¿Usted que le gusta a Engels? De hecho, profesora, ahora que mencionaste eso de la educación de los 30 y el aspecto religioso, Ujú. bueno, había visto en casos en Estados Unidos de precisamente algunos colegios aún se rigen con esto de enseñar la Biblia de forma tan inflexible como aparece escrito en el libro, y de cómo eso también eventualmente llegó a ser a un punto de tensión tan álgido que llegó a la Corte Suprema, donde precisamente eventualmente tuvieron que decir que precisamente lo que era enseñar el modelo científico y el humanista era al final algo más, o sea, era algo al final que ya era probado más con evidencia y tuvieron que dejar el bíblico de lado, pero algunos sitios allí, en ese país, aún precisamente continúan enseñando de forma tan inflexible. ¿Y usted se vio la película por Netflix? La película se llama La mujer más odiada de Estados Unidos. Véansela. Ahí está como una mujer demandó al Estado para que sacaran la obligatoriedad de la cátedra de religión de las escuelas y fuera también escuelas de libre elección religiosa. Véansela, que es maravillosa, porque es una mujer terriblemente anarquista. Gracias, don Ahora, Oriel, por haber ahora traído considerando esos, este tema. ahora considerando esos tiempos, el Partido Republicano y la ala más conservativa está probablemente quiere levantar el infierno con esto. Sí, de alguna manera hay que controlar a las personas. Maya, cuéntanos. ¿Sabe, profesor? Debo decir que difiero en lo que usted postula, que Steiner tenía esta visión de quitar la religión de los estudios. No es así necesariamente, según lo que yo entendí cuando estudié sobre esto. Lo que él hacía era juntar diferentes tipos de estudios, incluyendo, por supuesto, los estudios espirituales. Es decir, él juntaba tradiciones antiguas, milenarias, junto con estudios científicos, junto con todo. Lo mismo que usted decía, que tenía esta conexión entre los huesos y los minerales. Él todas las ideas las iba ligando hasta crear algo completo. No separaba lo uno de lo otro. Buscaba información, no decía lo espiritual es incorrecto o lo religioso es incorrecto. Buscaba... Era muy devoto a la verdad. Exacto. Yo estoy de acuerdo, porque una cuestión es lo espiritual como lo defiende Steiner y otra cuestión es lo religioso, ¿sí? Cuando estamos hablando de religión estamos hablando de estructuras religiosas. Él no estaba a favor de las estructuras religiosas, pero él sí estaba a favor de la espiritualidad. ¿Sí? Entonces aquí es fundamental separar la espiritualidad de la religión. Sí, lo entiendo. ¿Sí? Y lo que él buscaba directa y puntualmente era separarse de la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica no permitía un pensamiento científico. Había que creer a ciegas. Así que está muy claro esto que traes. Y gracias porque nos permite aclarar eso. La diferenciación entre lo espiritual y la religión. Así que ahí ya nos cierra como moñito para regalo. Entonces, ya nos abrimos un poco, ya hablamos de la antroposofía, ya hablamos de que en Arica ya existe escuela con su metodología pedagógica, la metodología pedagógica de la antroposofía de las escuelas Waldorf, y aquí tenemos uno que se llama Marca Maunda. ¿Todo esto para qué?
para que habláramos un poco hacia dónde también iba la pedagogía y hacia dónde iban las teorías cognitivas. Y volviendo a la clase, nosotros hicimos una actividad que por ahí todavía me está llegando, taller en clase 4 porque vence el día de hoy. Entonces, en este taller número 4, básicamente teníamos que poner a prueba o hablar un poco sobre las psicología cognitiva. Y eso fue básicamente lo que hicimos en nuestra clase anterior, la última vez que nos vimos. ¿Mm? Entonces, ahora paso a explicarles qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Espérenme un momentito, yo quito este material y abro la clase de hoy. ¿Observan la presentación? Sí, profesor. Gracias, señorita. Entonces, les reitero, información que les di hace un ratito. La evaluación queda aplazada hasta el 21/5 del 21. Así que de este viernes al siguiente, el 21/5 del 21, tendremos el examen final. ¿Clara este dato? Sí, profesor. Sí, perfecto. Queda aplazada una semana porque fue una semana que no tuvimos clase, para quienes están ingresando recientemente. Anoten la fecha. Fuera esto. Entonces, entramos en materia. Estamos por cerrar nuestra unidad número 1, estamos revisando las escuelas psicológicas, ya revisamos la psicología evolutiva, ya revisamos el psicoanálisis, el desarrollo humano todavía no... Ah, sí, también estuvimos explorando el término del desarrollo humano y ustedes dieron unos tips, 10 tips para que se desarrollara o para tener en cuenta el desarrollo humano en Chile. Luego vimos la teoría psicoanalítica, la teoría cognitiva conductual, y nos querían faltando el humanismo, la teoría general de los sistemas, la psicología transpersonal y la psicología positiva. Y ya van a saber por qué es importante estas perspectivas, porque son diferentes lecturas de abordaje a la complejidad humana. Y luego ahí nos iremos a la unidad número 2 con diferentes procesos del desarrollo humano. ¿Qué vamos a profundizar hoy? Teorías del aprendizaje. Ya vimos que las teorías cognitivas, las de Piaget y las de Vygotsky, también entran dentro de las teorías de aprendizaje. Son teorías de aprendizaje y a la vez son teorías psicológicas. Entonces, para ingresar a este mini mundo, pregunta, por ahí me comenta Francisca que el 21 es feriado, ¿es así? Yo no tengo ni idea. Que parece ser que estaba viendo el calendario por mi paso y el 21 me parece que el 21 tiene este evento que no me acuerdo cómo se llama. ¿Batalla de Iquique? Eso. Día de las Glorias Navales, dice acá. Sí, ese es. Perfecto. Eso. Si es feriado, mejor porque nos vamos todos a relajar y a vernos la película que les dije en Netflix y acabarnos de ver Freud. Y en caso de que se confirme que es feriado, pues simplemente lo pasamos para el día 24, ¿listo? Ok. Si el 21 no fue, la clase siguiente, que sería el 24, lo hacemos. ¿Listo? Sí, profe. Perfecto, yo no tengo problema para eso. Bueno, entonces, ahora vamos a cerrar las teorías significativas del aprendizaje. Y acá hay una diferencia. Les pregunto a ustedes porque esto hace parte del arte y de la carrera que ustedes están estudiando. ¿Qué diferencia hay entre teoría del aprendizaje y pedagogía? Cuéntenme. Tírenme en ideas. No les estoy pidiendo una respuesta exacta, pues. ¿Qué diferencia creen que hay entre teoría de aprendizaje y pedagogía? Que prácticamente teorías del aprendizaje como varias ideas, diferentes
formas o ideas que tienen del mismo aprendizaje y la pedagógica como algo estructurado, algo así. Pues, si no, Bien, ya partimos algo así. de una primera idea. ¿Qué más se les ocurre? Vamos, gente, ayúdenme. Como decía Vania, ambas son precisamente, el uno es teoría tomando varias ideas, el otro, como se llama, es una estructuración, pero ninguno de ellos en un momento incluye la aplicación de ella, por ende permanecen como teoría y como rama estructurada hasta que precisamente se ponen a prueba. Bien. ¿Y qué más siguen sumándole esta narrativa que va controlando o que va construyendo Vania y Oriel? ¿Qué más agregarían? Vamos, 22 sujetos y sujetas. Denme ideas. Bueno, que en el caso de la teoría, bueno, ahí como tienen diferentes ideas, tenían que primero tener varios tipos de cómo suministrar la teoría, y la pedagógica es como que ya está estructurado, ya tiene su método, su concepto, cómo manejarlo y algo así. Eso, Bien, otra posibilidad. seguimos construyendo. Dani Olivares, ¿tú qué opinas? Creo que no escuché la pregunta. Concéntreseme aquí un ratito, ¿vale? Suelte todo eso que tiene por allá. Para ti, ¿qué diferencia hay entre teorías del aprendizaje y pedagogía? ¿O qué semejanzas hay? Bueno, diferencias, las teorías son como el estudio en sí, y después la pedagogía, si bien es como venir, yo creo que la pedagogía es llevar a cabo en acciones lo que nosotros estudiamos en la teoría. Vamos muy bien, vamos muy bien. Muy buen paso el que acabaste de dar. Muchas gracias, señorita. Francisca Morales, ¿tú qué piensas? Bueno, como dicen mis compañeros, yo siento que ambos, si bien si son relacionados, no se podrían considerar lo mismo, pero la pedagogía yo encuentro que ya es un método que ya está hecho, ya está implementado dentro de este sistema, y la teoría era más como esta forma de investigar de ciencia y todo eso. Bien, gracias. Y vamos a una última opinión. Giorgio, what you do think about it, man? Pucha, profesor, la verdad, no sé, pero siendo honesto, yo creo que Suponga, papi. una Acá no le estoy comparada pidiendo con la nada otra, loco. la pedagógica, como dicen mis compañeras, es como más estructurada, según creo yo, como Ya, con el paso de los años, comparado a las teóricas que están constantemente, no sé, adquiriendo conocimiento, investigando, descubriendo nuevas formas, métodos, por así decirlo, de aprendizaje. Eso perfecto. creo yo. Bien. Listo. Entonces ya estamos jugando un poquito al señor Vygotsky. Estamos buscando saberes previos para ver cómo diablos vamos a generar una zona próxima de desarrollo para que ustedes puedan aprender un nuevo concepto. Entonces hay una sensación de que pedagogía es más estructurada y hay una sensación de que la teoría es más exploratoria. Pero también hay una propuesta donde si es teoría del aprendizaje, investigamos cómo la gente aprende, pero que también la pedagogía puede ser cómo poner en práctica esas dinámicas de enseñanza-aprendizaje. Tenemos esas ideas. Vamos a ver esto para dónde agarra. Yo les voy a comenzar a dar información. Por acá está escribiendo Janina, que piensa que las teorías del aprendizaje son todas las teorías que nos permiten tomar un área pedagógica completa. Interesante. Muito interesante. Vamos a ver. Entonces, ya estuvimos viendo cómo se aprendía cognitivamente. Y recuerden, para el señor Jean Piaget, el aprendizaje es directamente proporcional al desarrollo neurobiológico y eso está contracomprobado. Él lo comenzó a desarrollar en los años 60, 70 y eso hoy en día no nos cabe duda. Y lo que dijo Jean Piaget se encontró y es la aposta. Y las imágenes de resonancia y desarrollo y todas estas pruebas de neurocientíficas nos lo verifican. Si el cerebro está chiquitito, todavía le faltan competencias y a un cerebro chiquitito no le puedo pedir que tenga autocontrol, porque todavía le falta aprender muchas cosas y desarrollar muchos
puntos, nodos y demás interconexiones neurológicas. Y a un cerebro grande ya le puedo exigir más. Y otra de las verificaciones de que esto es así, dependiendo de nuestra edad, de nuestra capacidad neurológica, es que, por ejemplo, es mucho más fácil enseñarle a leer y escribir a un adulto que a un niño. Un niño necesita mucho más tiempo mientras que va desarrollándose. Pero una persona que ya tiene el cerebro desarrollado es más probable que aprenda más rápido. ¿Mm? Por ejemplo, en estas experiencias de alfabetización, eso nos queda supremamente claro. Un adulto en un año puede leer y escribir perfectamente. Un niño va a necesitar más tiempo, a no ser de que sea un niño genio. ¿Mm? Y también tenemos al señor Vygotsky, que nos dice que no se interesó mucho por el desarrollo individual ni neurológico, sino que se interesó por generar las condiciones de aprendizaje, donde la idea de las condiciones de aprendizaje es que aprendamos... Ay, perdón que se me secó la garganta. Y la idea de esas condiciones de aprendizaje es que le demos los recursos, le demos la accesibilidad, que todos los niños y las niñas puedan llegar a estudiar y aprender, que le demos alimentación en la escuela. Eso lo desarrollaron los benditos rusos. ¿Mm? Porque todo el mundo no tiene las mismas condiciones. Y que si igualamos las condiciones, las zonas de desarrollo próximo van a estar ahí activas para hacer que algo que no sepas pueda integrarse y lo sepas. ¿Mm? Pero ¿qué fue lo que comenzó a aparecer por culpa también de la pedagogía? Cuando hablamos de la pedagogía es este estudio, es como el estudio del estudio. El estudio sobre cómo nosotros generamos condiciones científicas para que las personas se desarrollen y adquieran conocimiento. ¿Sí? La pedagogía está muy ligada a cómo hacer que la gente adquiera conocimiento. Una teoría de aprendizaje es, bueno, cómo las personas pueden aprender determinado tema, cómo hacen para aprender, qué pasa con los ojos, qué pasa con los oídos en el proceso de aprendizaje, qué pasa con la memoria. Y comienzan a ver cada una de las etapas de ese procesamiento de la información para saber cómo la persona se transforma paso a paso. ¿Mm? Pero la pedagogía no solo se queda con esas teorías del aprendizaje, sino que busca integrarlas y generar modelos de enseñanza. Aprendizaje por proyectos. Tiene un montón de teorías de aprendizaje entremezcladas. ¿Mm? Entonces, esas disposiciones para crear ambientes de enseñanza-aprendizaje es una competencia muy pedagógica. Poner en práctica esas teorías para generar una transformación. Y a su vez, la pedagogía desarrolló su propia teoría. La teoría sobre las teorías de cómo enseñar. ¿Mm? Y ya se transformó en una ciencia muy, muy, muy compleja. Cuando yo estuve dedicado a la pedagogía, era un enrosque tremendamente interesante y muy bonito, pero bueno, ya estoy en otras dinámicas, no solo en esa dinámica. Entonces, por allá en los años 70, 80, ¿ustedes saben por allá en los años 80 cuál fue la gran revolución para los niños y niñas? Esto es fundamental para su carrera. ¿Cuál creen que fue la gran revolución para los niños y las niñas en los años 80? ¿Qué apareció por primera vez? ¿El televisor? ¿O eso fue antes? Eso fue en los 40. Mucho, mucho antes. Sí. Entonces no sé. Pero eso apareció para los niños y las niñas. Adivinen qué apareció apenas hace 40 añitos. ¿Computadores? No, computadores estaban desde antes. ¿Los teléfonos? O algo parecido, no sé. No, no, para favor de los niños y las niñas. ¿Los derechos? Sí, señorita. La definición de derechos de los niños y las niñas no ha estado toda la vida. Apenas va para 50 años, porque apareció en los años 80, esa proclama. ¿Sí? Pero yo pensaba que eso estaba en el 59, cuando oficialmente, cuando hicieron esa redacción de los derechos. No, ahí fue cuando comenzamos, por ejemplo, la Declaración de los Derechos Humanos empezó con las repúblicas. ¿Hace cuánto? La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue 48, si recuerdo bien. ¿Hace cuánto tenemos los derechos humanos? Tienen fechas. De Ayúdenme. hecho, si fuese así, viendo el año, ahora serían como casi 73 años. Derechos humanos tienen Apenas 200 años.
Después de la toma de la Bastilla, cuando le cortaron la cabeza, el único rey que le cortaron la cabeza, que fue allá en la toma de la Sí, Bastilla, y luego todos los reyes recularon y comenzaron a formar parlamentos para que no les cortaran la cabeza. ¿Mm? Profesor, pero esos derechos humanos, si es por ello, eso sería mala declaración de los derechos del hombre y ciudadano. Pero si es por noción de derechos humanos por el término en francés, eso recién surgió en 1861 y eso fue con una masacre en el Líbano. Pues, había Sí, leído un poco el tema y precisamente por ese motivo. Por términos de derechos humanos, específicamente surge en el Líbano, pero eso por más por los franceses que intervinieron ahí para detener la masacre. perfecto. Bueno, vamos con esa. Vamos con esa. Digamos que los derechos humanos no surgen con la promulgación de los derechos humanos que hizo Antonio Nariño cuando tradujo la propuesta francesa y trajo una imprenta y pasó 20 años en la cárcel por haber propuesto los derechos humanos para los latinoamericanos, que fue el inicio de la revolución que luego lideró Bolívar y San Martín. ¿Mm? Bien. Es tremendo darnos cuenta que nosotros en Occidente tenemos una cultura de 2000 años y que solo el 10% de ese tiempo tenemos derechos humanos, siendo todos humanos. Punto número uno. Punto número dos. Y lo más triste es que de esos 2000 años, solo en el marco de los 200 años de los derechos humanos, aparecen los derechos del niño hace 40 años. ¿Sí? Quiere decir que estamos hablando un 40% de esos últimos 200 años que equivaldrían a un 4% de la historia de la humanidad occidental. ¿Sí? Antes de eso los niños eran adultos enanos. Y hace aproximadamente 15 años tenemos una política que defiende a los niños entre los 0 y los 6 años que se llama la Ley de la Primera Infancia, que en Chile se llama Chile Crece Contigo. ¿Sí? Entonces estamos diciendo que, y encima de eso, a pesar de que ahí todo eso no es suficiente, y ahora necesitamos construir leyes que favorezcan a las mujeres. Porque a pesar de todos esos movimientos, las mujeres siguen sin sentir que tienen los espacios que necesitan y todavía nos estamos resistiendo a generar espacios para que ellas puedan caber desde el lugar en que ellas piensan, necesitan y desean transformar la realidad a partir de su propia realidad, ligada a una sensibilidad distinta y ligada a las condiciones de maternidad. ¿Sí? Porque eso condiciona un montón su desempeño en términos, por ejemplo, laborales o familiares. Y el control de su cuerpo, ¿no? Ni se diga. Esto fueron gran bandera de lucha en el 2019 a partir del 18 de octubre. ¿Y por qué estamos haciendo todo este marco? ¿Mm? Para que nos demos cuenta en la gran deficiencia que estamos en relación a la construcción de aprendizajes significativos. Este señor Ausubel fue el primero que trajo a colación en Occidente, en el Occidente eh, liderado por los norteamericanos, obviamente, fue el primero en traer en conciencia en que en el fondo nadie aprende algo que no se le da la gana aprender o que no le interesa. Lo que puede hacer es recitarlo, lo que puede hacer es comentarlo, pero no lo va a aprender. Pero que la única manera de tener aprendizaje significativo es sentirme en cuenta, sentir que hago parte, sentir que se me escucha y sentir que lo que tengo que decir es un aporte. Sin eso no existe un aprendizaje significativo. Y entonces, ¿qué sucede? Como me pasa a mí, así uno deje el espacio para participar, no necesariamente quiere decir que alguien quiere tomar ese espacio. Porque nuestro aprendizaje significativo nos hace prestar atención en este momento en otras cosas y no en nuestra clase. Porque nosotros nos interesa lo que nos interesa. Y entonces, ¿cómo funciona eso del aprendizaje significativo? La idea de ir trazando un aprendizaje esperado con un aprendizaje significativo es crear estructuras cognitivas, o sea, complejizar la manera de transformar la información dentro de nosotros. Y la idea de esas estructuras cognitivas es generar unas relaciones entre una nueva información
y las informaciones previas. Ir generando una relación sustantiva entre la nueva información y las ideas previas. ¿Se acuerdan cómo lo llamó Vygotsky? Lo dije hace un ratito. ¿La zona qué? ¿Se refiere de la asimilación eso, no? ¿O estoy mal? Oh, no. Bueno, gracias. Te agradezco mucho por intentarlo. Entonces, No, Vygotsky nos habló de las zonas proximales de desarrollo. ¿Mm? Y la zona proximal de desarrollo es cómo relaciono la nueva información con la información previa. Por condiciones. Por consiguiente, el aprendizaje significativo supone generar condiciones para que la gente tenga buena actitud en participar y que tome sus ideas previas para generar una significancia potencial, o sea, generar nuevos significados importantes. La idea del aprendizaje significativo supone crear las condiciones para una significancia potencial del material que se va a aprender, o sea, que ese material pase a ser percibido como importante. Y si esa significancia es importante, puedo entrelazar las ideas previas con la nueva información. Entonces, aprendizaje significativo de generar condiciones y diferentes herramientas es generar estructuras cognitivas entre lo viejo y lo nuevo. Por consiguiente, el aprendizaje significativo lo que busca es inclusión. Ordenar, siempre que hablamos en aprendizaje, jerarquizar es ordenar. Por ejemplo, este gráfico que les estoy mostrando, ¿cómo se llama? ¿Saben ustedes cómo se llama este gráfico en términos pedagógicos? ¿Un mapa de qué tipo? Mapa mental. Conceptual. Un mapa conceptual. Muy bien. Los mapas mentales son un poquito más, son distintos, pero este es a rajatabla un mapa conceptual. Entonces, el término central del aprendizaje se llama la supraordenada. ¿Sí? Estos términos secundarios, que también están redonditos, serían como los elementos que constituyen a la supraordenada. Entonces, estas se conocen como las infraordenadas. Las palabritas que están entre la supraordenada y la infraordenada se llama un conector. ¿Mm? Así que aquí están los conceptos de primer orden, conectores, los conceptos de segundo orden. Y de aquí para abajo son conceptos de tercer orden. Entonces, miren, el aprendizaje significativo está jerarquizado por la inclusión, que puede ser combinatoria de supraordenadas y subordinadas. Supraordenada, aprendizaje significativo. Supraordenadas, los elementos que constituyen el aprendizaje significativo: estructuras cognitivas, condiciones, inclusión y asimilación. ¿Mm? Así que este mapa conceptual, a su vez, nos tiene que explicar cómo se crea un mapa conceptual. Es generando las combinatorias, o sea, los conectores, entre supraordenadas y subordinadas. La pedagogía conceptual supone que si tú eres capaz de organizar el conocimiento entre supraordenadas, subordinadas, conectores y todos los complementos, es porque entiendes el tema a profundidad. ¿Mm? Entonces, por ello, ellos siempre invitan como teoría pedagógica a generar mapas mentales, porque quien es capaz de hacer un mapa mental sabe más que quien es capaz de escribir un texto. Eso es lo que ellos suponen, o por lo menos desde lo que yo entiendo que ellos ponen. Entonces, aprendizaje significativo también significa poder sacar como la teoría de fondo, la teoría principal que está asociada, o las ideas principales, o el aprendizaje más importante de eso que estoy aprendiendo. Y el uso de un mapa es una manera de generar aprendizaje significativo. Y el último elemento del aprendizaje significativo es generar la asimilación. Y esto fue un concepto que hablamos cuando estuvimos hablando de Piaget. La asimilación es ese proceso que hay entre la captación, la internalización
y el ordenamiento del aprendizaje nuevo con el aprendizaje viejo. ¿Cómo está aquí? La relación sustantiva entre la nueva información y las ideas previas. Eso también es la asimilación. Y esa asimilación puede ser por inclusión, por generar una relación entre los conceptos principales y sus partes. Cuando, por ejemplo, digo, caballo, caballo hace parte de los camélidos. Entonces ahí genera una relación entre subordinada y supraordinada. Hace parte de los camélidos. Tiene 4 patas y come pasto. Entonces nosotros vamos a ir asociando ese conocimiento entre saberes previos y nuevos aprendizajes. La asimilación puede ser por inclusión, pero la asimilación también parte de las organizaciones previas como puentes cognitivos. ¿A qué nos referimos con organizaciones previas? Nos referimos a las ideas previas que tienen una significación potencial del nuevo material. Nos referimos a las ideas previas que sirven para la inclusión, por asimilación, por partes de ordenadores previos. ¿Cuál es la idea de un mapa mental? De un mapa conceptual, perdón, que por donde crucemos el caminito se pueda leer la estructura y a la vez poder ver las conexiones, como por ejemplo, el aprendizaje significativo crea estructuras cognitivas con la relación entre ideas previas, unas condiciones que suponen aprendizaje significativo. La idea es poder darnos viajes a través del mapa mental para poder sacar varias conclusiones y varias relaciones a partir de ese mismo constructo. Entonces, el aprendizaje significativo busca que transformemos nuestra cognición, que generemos nuevas condiciones de un material potencial con ideas previas, que podamos ordenar la información y podamos generar nuevos conjuntos y podamos generar nuevas asociaciones y que eso vaya cada vez generando puentes cognitivos mucho más complejos. Ahora dentro de un ratito van a hacer una actividad al respecto. Entonces, este es el señor Ausbel. Les pregunto a ustedes, según ustedes y según su experiencia, ¿qué hace que los conocimientos perduren en quien aprende? ¿Qué hace que el aprendizaje se sostenga por más tiempo? Según su experiencia, ¿qué sería? ¿Qué hace que tu aprendizaje se sostenga por más tiempo? Macarena, ¿qué piensas tú? ¿Qué es lo que hace que el aprendizaje se sostenga por más tiempo en ti? Profesor, para ser sincera, como que me está costando un poco entender esto, pero personalmente para sentir que el aprendizaje se queda en mí, tengo que hacer uso de ese conocimiento en mi vida diaria. Muy bien. O sea, que tiene que ser información constante, porque si no se me olvida. O sea que tiene que generar estructuras cognitivas donde se relacione la nueva información y las ideas previas para que se vayan ordenando y vaya generando una asimilación del aprendizaje. Lo hace parecer tan simple. Me cuesta entender este esquema. Bien. Y sí, los mapas mentales cuestan cuando uno tiene otra forma de graficar el conocimiento. Bien. Javiera, una pregunta. Para ti, ¿cómo tienes que aprender para que ese aprendizaje dure más tiempo en ti? Javiera Ramírez. No vino Javiera. Ivette Colodro, ¿me escuchas? Oye, hay hartas personas que no están. Bueno, yo voy aprovechando para de una vez irme dando cuenta. Jean-Pierre, ¿me escuchas? Sí, profesor. Para ti, ¿qué tiene que pasar para que el conocimiento perdure más tiempo? Creo que tiene que gustarme y como dijo mi compañera antes, tiene que estar presente en mi vida.
Perfecto, Creo que eso. perfecto. Muchas gracias, maestro. Dale, Uriel. Profesor, ahí en ese aspecto cuando menciona así de que como una forma de que el conocimiento perdure en el paso del tiempo, ¿cómo entonces es como cosas, por ejemplo, actividades como ir en bicicleta o natación? Porque hay ciertas personas, por ejemplo, que por ejemplo, han estado quizá la década sin haber nadado o, por ejemplo, o haber ido en bicicleta y en algunos casos recuerdan perfectamente cómo hacerlo. ¿Cómo precisamente eso se puede explicar? Bueno, pero ahí ya está hablando de otro tipo de aprendizaje, ¿no? Ahí Sí, ya no estamos hablando de un aprendizaje cognitivo, sino que ahí estamos pero, hablando del sí, aprendizaje psicomotor, mm, ¿sí? pero en el caso, bueno, retomando lo que se refiere al conocimiento perdido en el tiempo, ahí más Sí, bien sí, precisamente sería la aplicación constante para no olvidar. Me hizo recordar a al ejemplo de este chico, creo que era Kawashika, algo así, que una ocasión fue llevado al Reino Unido como exhibición, lo tomaron de este barco, a él precisamente lo tuvieron aplicado con este conocimiento constante, pero una vez que lo dejaron libre, simplemente olvidó y listo. Eso que estuvo con exacto, constante conocimiento. porque ese es el tema. Una cuestión es que te enseñen constantemente, como por ejemplo la naranja mecánica. No sé si se vieron esa película, clásico Ahora, thriller psicológico y un poco de terror de los años 70, ¿m? Donde yo te puedo enseñar algo y tú lo puedes aprender. Pero yo, que soy el que determina el aprendizaje, dejo de estar y tú lo dejas de aprender porque para ti no era significante. Tú lo hacías para mí. Tú lo hacías para que yo no te molestara. Entonces, por eso yo ya ahí doy un timón y dejo de hacer esa actividad. Ahí Camilo Andrés dice que en su caso, él tiene que usar la información para que se grabe en su cabeza. Sí, tenemos que estarla usando y tener que ser permanentemente, entrar y salir de nosotros, ¿no? Asimilación, entra, acomodación, trato de practicarla. Bien. Entonces, ¿me podrían ustedes explicar desde su propia manera de ver y de manera muy millennial, muy centennial, aprendizaje significativo, qué sería? Así en una frase muy fácil, no con este enrosque de los mapas conceptuales. ¿Algo que vaya a ocupar en tu vida diaria? Punto. Muy bien, Camilo. Otra definición. Aprendizaje significativo es Como algo que nos quede marcado. ajá, que puede ser traumático, que puede ser bueno, ¿no? algo que deje un impacto Sí, en nuestra vida. Exacto. Que sí, deje un es impacto de algo qué que deja tipo? huella. ¿De qué tipo? Tiene que ser uno Mo. emocional. Exacto. Emocional. Porque Se refiere como, se un refiere trauma te deja como un impacto emocional. pero eso se refiere en ese caso como alguien que tenga estrés postraumático, como en algunos casos. Ahí hay Hay impacto algunos, emocional y ahí hay un aprendizaje quizá limitante, pero hay un aprendizaje que no se olvida. ¿Mm? de hecho, profesora, había escuchado en algunos casos de gente que tenía este tipo de post-trauma, que en algunos casos para poder eliminar el trauma, y esto es, bueno, lo consideran controversial, de que se decidieron a ponerse un trauma incluso más severo para olvidar el previo, Ujú. como una forma de supresión, pero obviamente el aprendizaje que había de esto, se tomó ese aprendizaje, bueno, por emocionalmente fuerte que fuese y lo pusieron con el siguiente. Por ese Ese, motivo se decidieron poner este segundo trauma, ese, por ejemplo, es el ejemplo de meter a alguien a la cárcel. el tipo Stanford. Ese es el principio del castigo. El principio del castigo es, rompiste algo, entonces yo te pego. Hiciste algo traumático y yo te cobro ese trauma con un trauma más grande. ¿Mm? ¿Y qué fue lo que sucedió con eso? Nos llevó a las marchas sociales. Eso de cada vez poner algo más difícil para que la gente se olvide lo anterior, eso lo único que genera es
personas resentidas, conscientes o inconscientes. Por eso ahora está el paradigma hacia la felicidad y el bienestar. Bien, ahí ya me dieron un gran resumen de lo que sería el aprendizaje significativo. Aprender lo que me gusta y me interesa. Así que ahí las universidades estamos en un gran problema porque tenemos que enseñarles a ustedes cosas que no les gustan. ¿Y cómo hacemos que les gusten lo que tienen que aprender y no tienen que aprender? Y regularmente lo que nos pasa es que siempre queremos aprender en una instancia anterior. Por ejemplo, cuando vivimos y perdimos el tiempo, regularmente decimos, si no hubiera perdido el tiempo. Si hubiera aprendido inglés más chiquitito, ahora me quedaría más fácil. Si hubiera ido al gimnasio, no tendría esta panzota. Es como que nosotros se nos dificulta mucho aprender en el aquí y en el ahora. Como que tenemos que mandarnos el error y después es donde decimos, ¿por qué no aproveché? ¿Mm? Como que tenemos que desaprovechar para aprender. Sería como una manera de mirarlo y decirlo. ¿Cómo tocar fondo psicológicamente? Yo creo que es como funciona la pedagogía. Ustedes lo que están aprendiendo de pedagogía actualmente tiene que ver con cosas del pasado, no del futuro ni del presente. ¿Sí? Y lo que ustedes aprendan hoy y salgan a la realidad, ustedes se van a dar cuenta que cuando salgan ya están desactualizados y descontextualizados. Porque lo que ustedes aprendieron fue del ayer, no es del presente. Entonces, la idea es, ¿cómo vamos a hacer para enseñarles a ustedes a aprender del futuro y no solo memorizar del pasado? Y todavía no estamos logrando descifrar cómo vamos a hacer eso. Así que yo todavía no me puedo responder esa pregunta en términos de teorías del aprendizaje. ¿Cómo generar en ustedes? Yo creo que la única manera sería generar en ustedes pensamiento científico. Pensamiento de duda constante, para que estén creando permanentemente. Pero el problema es que no a todo el mundo le gusta eso. Hay algunas personas que quieren ya dar una clase y que no lo jodan más, porque quieren dedicarse a sus otras cosas. Así que ahí tenemos un gran debate ético y profesional, tanto como docentes como profesionales. Bueno, mi gente, y para ir cerrando estas teorías del aprendizaje, entonces viene aquí las teorías conceptuales del aprendizaje. Podríamos decir que esta fue una de las últimas, antes que de las últimas teorías así con mucha fuerza, antes que apareciera todo este mundo online, ¿sí? Todo este mundo del aprendizaje, donde estamos encontrando que una de las últimas cosas que ha aparecido ha sido la gamificación. ¿Sí? Y que, bueno, no se trata ya solo de armar aulas virtuales agradables, sino que hay que poner a jugar a la gente. Yo en eso apenas estoy haciendo unos cursitos para entender cómo tengo que hacer esas dinámicas de gamificación. Entonces, mientras que yo me voy planteando esto, también me voy planteando mis incoherencias, ¿no? ¿Cómo es que yo también tengo que generar una clase que sea más interesante y genere más aprendizaje significativo? Pero bueno, yo soy una persona del ayer tratando de ser el de hoy y a la vez no puedo ser el de hoy porque yo tengo que hacer las cosas de un adulto más adulto. Así que estas son las dialécticas que todavía no estamos logrando resolver. ¿Cómo va a hacer que alguien de hoy nos enseñe las cosas de hoy para el futuro? Si a ustedes se les ocurren cosas, me las dicen. Para ver yo cómo puedo cambiar también. Pero ahí me tendrán que enseñar ustedes. Bien. Entonces, esto de la pedagogía conceptual surge como una fusión entre la construcción del pensamiento científico y la exploración y la investigación. Porque no se trata de que los estudiantes crean que lo que está en los libros es la verdad o lo que dice una persona es la verdad, sino que si son capaces de construir mapas mentales, van a poder argumentar una idea. Y si una persona es capaz de argumentar una idea, posiblemente es capaz de crear conocimiento. Entonces, sería una construcción respetable. Entonces, la supraordenada, subordinadas de primer orden, subordinadas de segundo orden de color verde, subordinadas de tercer orden de color amarillo.
si hablamos técnicamente de la construcción de un mapa conceptual. Entonces, la pedagogía conceptual, y en este caso su muestra, un mapa conceptual, fueron desarrollados por un señor llamado señor Don José Novak. Este señor se basó en las teorías del aprendizaje propuestas por David Ausubel. ¿Mm? ¿Qué hizo con eso? Generó una técnica que tenía dos caminos. Representar gráficamente el conocimiento y relacionar conceptos. ¿Sí? Acá hay una supraordenada que es un concepto y hay diferentes niveles de subconceptos asociados al mapa conceptual. Entonces, desarrolló esta técnica que estamos viendo en este momento simplemente para generar una relación entre conceptos que pudieran mostrar la relación que hay entre ese concepto y el conocimiento. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de el aprendizaje satisfactorio. Hacer que las personas pudieran quedarse con las entramaciones en su mente de cómo construir el conocimiento. Es algo así como que aprendiendo a hacer mapas mentales, es mucho más probable que todo esto se esté mezclando allá adentro, entre mi zona proximal de aprendizaje, y puede que no sepa, pero apenas me preguntan, como yo ya he hecho estas construcciones mentales, probablemente voy a poder ir construyendo el discurso. ¿Mm? Un ejemplo clarito fue lo que hizo ahora Auriel. Yo llegué y pregunté, ¿cuántos años tienen los derechos humanos? Entonces Auriel dice, no, una cuestión son los derechos civiles y otra cuestión son los derechos humanos a partir de la masacre del Líbano, ¿sí? Entonces, ese ejercicio que uno no está preparado para hacerlo, simplemente se van generando esas conexiones dentro de mi mente, porque de alguna manera yo fui relacionando estos términos, así que cuando se aprovecha una oportunidad, yo saco la nueva información que he tenido y la pongo sobre la mesa para construir conocimiento. Entonces, así como este mapa fue desarrollado por Novak a partir del aprendizaje significativo de David Ausubel, es una técnica para representar gráficamente el conocimiento, relacionando conceptos para tratar de generar un aprendizaje satisfactorio, o sea que la gente sabe de qué está hablando. Por consiguiente, el mapa conceptual es un proceso activo donde el alumno busca relacionar conceptos o donde el alumno busca organizar mentalmente el contenido para conseguir un aprendizaje satisfactorio. O el mapa conceptual es un proceso activo donde el alumno busca y relaciona conceptos relativos a un conocimiento con el objetivo de conocer un aprendizaje satisfactorio. Es algo así como que intentar hacer mapas mentales nos va a dar la sensación de que dominamos un tema y nos va a preparar para nosotros poder conversar desde algún lugar. Por ejemplo, si ustedes hubiesen construido este mapa mental que yo estoy mostrando, si empiezan por aquí les va a ir bien, si empiezan por aquí les va a ir bien, si empiezan por el proceso activo les va a ir bien. Porque una cosa les va a ir llevando a la otra porque ustedes se van a ir acordando. A diferencia que si aprenden de una manera textual, como a memorizar, como cuando uno está leyendo, eso hace que uno no pueda conversar, como que no se puede ir por diferentes lugares y puede hacer que la gente se atrape y quiera conversar con uno. ¿Ustedes tienen de esos profesores que les leen los PPTs? ¿Y que se dedican a dar clase leyendo los PPTs? ¿O afortunadamente ya no tienen de esos docentes? Que mencionan un poco como un párrafo que sea igual del PPT, mencionan un poco, pero no que totalmente digan todo el texto, o sea, dicen un poco, pero después sacan su propia idea, como para cambiar las palabras. Ya. O sea que afortunadamente ya no tienen de esos profesores que para dar clase lo único que hacen es leer el PPT. Por mi parte creo que no, pero no sé qué opinan los demás y por mí no. Perfecto. Bueno, eso está buenísimo. Profe, yo creo que eso depende del tipo de aprendizaje de la persona. Algunas personas son Cuénteme. más textual, algunas personas como que entienden más lo textual y otras como la auditiva. Depende del tipo de aprendizaje, yo creo. Exactamente. Ujú. Muy bien ese punto allí, porque
eso hace parte del análisis pedagógico que nosotros tenemos que hacer. Entonces, para este señor Novak, este viejito bonachón, ¿cómo se construye el conocimiento? Se construye tejiendo conceptos a partir de mapas mentales para que pueda ser un aprendizaje mucho más significativo. Eso es lo que propone una persona como Novak. Entonces la invitación es para ustedes también, para que comiencen a hacer más gráficas y se arriesguen. ¿Sí? Uno a veces quiere memorizar como para no perder detalle, o porque a veces tienen unos profesores que también uno tiene la sensación que le van a exigir una respuesta exacta. Pero pueden llegar a respuestas muy interesantes si comienzan a arriesgarse a graficar el conocimiento, hacer sus propios mapas, no importa que no cumplan con la normativa de lo que sería un mapa mental, pero que se arriesguen a ordenarlo y a graficarlo como ustedes consideren que sea pertinente, eso les va a dar mucha confianza en su desempeño y desarrollo. Entonces, vimos 4 teorías del aprendizaje y que a su vez son cognitivas. La de Piaget, la de Vygotsky, la de Ausubel y la de Novak. Ahora vamos a hacer un trabajo que les va a volver a mostrar todo y les va a volver a redundar de otra manera distinta. Y otra cuestión es la pedagogía, que fue algo que les estuve preguntando hace un ratito. Entonces, actualmente hoy estamos hablando de la pedagogía del siglo XXI. Y hoy estamos diciendo que esa pedagogía del siglo XXI, entendemos pedagogía como el arte de llevar conocimiento a las personas. ¿Cómo hacemos para que las personas generen conocimiento? Entonces, hoy la pedagogía es terriblemente compleja, porque por un lado necesitamos enseñar habilidades de pensamiento, enseñar a la gente a pensar, ¿sí? Y ahí ya hay todo un universo nuevo. Por otro lado, necesitamos impulsar el aprendizaje colaborativo, hacer que la gente se ayude y co-construya aprendizajes. Y por ejemplo, las últimas investigaciones nos dicen que es mucho más efectivo trabajar en equipo que trabajar individual, porque en equipo nosotros podemos ver cosas que no podemos ver solitos, ¿sí? Y ahí también hay todo un universo de todo lo que podemos aprender y generar procesos pedagógicos desde el trabajo colaborativo. Ahora, también necesitamos trabajar en las nuevas tecnologías, que es lo que nos ha pasado en estos 2 años, que llevamos para 2 años prácticamente. Y ahí tenemos que generar ambientes virtuales y generar todas unas dinámicas supremamente interesantes. Y ahí ya hay otro universo pedagógico. Otro elemento que le importa mucho a la pedagogía sería la evaluación. ¿Cómo vamos a evaluar? Vamos a evaluar por contenidos, vamos a generar procesos de autoevaluación y coevaluación y evaluación entre pares. Siempre va a evaluar un docente. En lugar de evaluar, será que damos feedback y vamos corrigiendo los trabajos para que las personas se vayan aproximando al conocimiento. Y ahí ya hay todo un universo y miles de especializaciones asociadas hacia los procesos de evaluación. También tenemos que hablar de la planeación. Entonces, aquí es donde construimos mallas curriculares. ¿Qué tiene que ir primero? ¿Qué tiene que ir segundo? ¿Qué tiene que ir tercero? Y eso es otro universo inmenso donde hay especializaciones para que las personas construyan mallas curriculares universitarias o de colegios. ¿Mm? Por otro lado, tenemos el aprendizaje por proyectos. ¿Mm? Y este es un aprendizaje que ahora se está usando mucho en las empresas. ¿Sí? Entonces, tenemos el proyecto de que esta empresa era presencial y ahora la tenemos que volver online. Entonces, tenemos que digitalizar la empresa. Entonces, eso es un proceso por proyectos. Entonces, enseñarle a los chicos por proyectos es una cosa que se volvió un nuevo foco de especialización. Desarrollar competencias digitales como docente para poder nosotros generar pedagogías y capacitaciones online es sumamente importante. Y un punto que genera la transformación de todo lo anterior es generar un proceso ético de reflexión. ¿Cómo es que tenemos que pensarnos la pedagogía para transformar el pensamiento, las acciones colaborativas, las tecnologías, los procesos de evaluación, las construcciones curriculares, el aprendizaje por proyecto, mis propias capacidades personales? Entonces, cuando estamos hablando de pedagogía, no solo estamos hablando de una teoría de aprendizaje, estamos hablando de toda una gestión educativa de enseñanza y de construcción del pensamiento que es sumamente grande y compleja, para que vayamos teniendo en cuenta esas dinámicas. Un pedagogo hace mucho, muchísimo, y tiene que saber muchas cosas. Y las competencias de un pedagogo
casi que son similares a las competencias de un emprendedor, para que lo tengan por favor muy en cuenta. Los pedagogos son más de lo que los mismos pedagogos se dan cuenta que son. ¿Sí? Por favor, ténganlo muy presente. Entonces, mi gente, les voy a invitar a que vamos al aula y hagamos la actividad en clase 2, en lo que nos va quedando del resto de la clase. Es una actividad cortita, muy agradable, muy amena, redunda la información que ya les di, donde usamos videos y otro tipo de herramientas. Así que les pido por favor que vayan al aula. También está en Word dentro del aula para que se la puedan compartir a algunas personas que tienen problemas para ingresar al aula. Entonces les muestro el aula para saber dónde está el material. ¿Dónde estás, Saulita? Por aquí está Saulita. Les comparto y les muestro. Share. ¿Se observa el aula virtual? Sí, profesor. Gracias, señorita. Entonces, vamos a la clase del día de hoy con fecha del día de hoy. Y esa sería quinta clase del 10/5 del 21. Si hacemos clic aquí, aquí vamos a encontrar el Word, para que se lo mandemos a la persona que necesita el Word porque no puede ingresar al aula. Y todas las personas que no tengan problemas de aula, por favor, ingresen directamente aquí. Actividad en clase 2. Vamos para adentro y desarrollamos las actividades. ¿Está clara la instrucción? Sí, profesor. Perfecto. Manos a la obra. Me comentan lo que necesiten, por favor. Profesor, Sí, señorita, cuénteme. quiero saber hasta cuándo tenemos para entregar esto. Hasta las mismas condiciones de siempre, hasta la próxima, se entrega durante el día o 7 días después. Ah, ya. La- Gracias. Siempre para todos los trabajos va a ser inmutable la misma condición.
Profe, disculpe, a mí me aparece solamente el taller del 30 de abril, no me aparece el último. Porque tienes que ir hacia arriba, hacia las clases, donde dice lunes de clases, no viernes de taller. Ok. ¿Alguna persona necesita algo? Profesor, es el que dice que hay que conformar grupo de 3 personas. Sí, si quieren. Es actividad en clase 2, sí. Ah, pero puede ser individual. Sí, Bueno, muchas gracias. bueno. Profesor, Sí, señora. eh, perdón, es que estaba diciendo que algo de hacerlo, eso que dijo que es con compañeros, ¿se va a hacerlo en grupo o individual? ¿Cómo eso? Ahí están en las instrucciones de la actividad en clase 2. Si se quiere, Ah, se puede hacer en grupo. ya de acuerdo. Ya, es que no me había fijado en ese detalle. No hay problema. Profe, disculpe, la conexión me anduvo fallando un poquito cuando dio instrucciones. Em, Usted Dime, dice que el cuestionario este que dice aprendizaje significativo, mapa mental, ¿qué dijo con respecto a eso? ¿de cuál cuestionario? Al Bueno, final de la actividad sale, define y da un ejemplo de, y salen 4 puntos. exacto. La idea es ¿Eso es que individual? puede ser individual, puede ser de 2, máximo 3 personas. Ah, ok, ok, perfecto, gracias. ¿Vale?
Profe, Cuéntame. ¿nos podemos retirar después de terminar la actividad, ¿no es cierto? Por supuesto, Ok, gracias, profe. arranque. Bueno, mi gente, les dejo de una vez libres. Ya saben qué actividad tienen que hacer y nos encontramos el viernes para cerrar las teorías psicológicas, ¿vale? Ok, profe. Ok, Cuídese que profe. esté. Chao. Bueno, mi gente, un abrazo, gusto en verles. Bueno,